A la espera de una decisión, Tribunal Supremo de Justicia evalúa recursos de impugnación contra 8 diputados opositores. Rechazo. MUD califica como golpe judicial recursos interpuestos ante el TSJ. Cifra histórica. Gobierno Nacional entregará vivienda a 1 millón y espera cumplir meta establecida para el 2016. No han recibido los recursos. Productores de arroz exigen subsidio para cubrir último ciclo de invierno en el país. Temporada decembrina. Cientos de ciudadanos utilizan los principales terminales terrestres para movilizarse al interior del país. Justicia en Argentina. 28 personas privadas de libertad por estar presuntamente involucrados en un accidente ferroviario en 2012. Drama hasta el último out. Caracas, Caribes y Lara definirán los cupos a la postemporada en doble jornada extra. El fin de año se celebra con Venevisión. Se reúnen las estrellas para recibir el 2016 con alegría y emoción. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en este que será el último noticiero meridiano del 2015 y estamos felices de poder acompañarlos. De verdad, gracias. Así es, Endrina Yepes y Marieta Pucha, iniciamos desde ya nuestro recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento y de inmediato comenzamos. José Luis Cartaya, en nombre de la Unidad Democrática, acude al Tribunal Supremo de Justicia, asistido por el abogado Carlos Guevara, para exigir copia de los expedientes de los recursos introducidos por el PSV contra los diputados electos de la oposición. Manuel Covela se encuentra en el lugar y nos trae los detalles. Te escuchamos, Manuel. Sí, buenas tardes, Marieta. Efectivamente, el dirigente de la mesa de la Unidad Democrática, José Luis Cartaya, ya hace poco más de una hora que hizo acto de presencia aquí en el Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, ingresó ante el máximo tribunal, la sede del máximo tribunal, pero todavía estamos a esta hora esperando declaraciones. El objetivo por el cual, y así lo hacen patente en la convocatoria que lanzaron a los medios de comunicación, es que la presencia de la mesa de la Unidad Democrática a través de José Luis Cartaya aquí en el TSJ es pedir copia del expediente de los recursos que ejerció el PSUV contra los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. Específicamente se está haciendo este recurso contra 6 conclusiones, resultados en 6 circuitos que están afectando a 8 diputados electos el pasado 6 de diciembre. Específicamente en esta son circuitos de los estados de Amazonas, también del estado de Aragua. En total son 6 circuitos. También aquí los medios de comunicación, y le podemos pedir a nuestro camarógrafo que les muestre cuál es el estado en este momento aquí en el TSJ. Lo que hay es esperando varios representantes de los medios de comunicación, periodistas de medios nacionales e internacionales, esperando declaraciones tanto de José Luis Cartaya como también de la decisión de la sala electoral, que es la instancia del máximo tribunal que recibió los recursos con medida cautelar contra los resultados en 6 circunscripciones del pasado 6 de diciembre que están afectando a 8 diputados. Nosotros vamos a continuar aquí esperando que se genere mayor información aquí desde el TSJ. Por ahora sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. En el estado Guárico, un grupo de productores de arroz protestó en Calabozo para exigirle al Ejecutivo Nacional la cancelación del subsidio correspondiente al ciclo de verano pasado y al último ciclo de invierno. Los productores señalaron que estos recursos fueron aprobados hace más de 2 meses en una resolución ministerial y hasta la fecha no han recibido nada. Aseguran además que esta situación ha provocado la escasez de este rubro, por lo que solicitaron al Ministerio de Finanzas el desembolso de los recursos correspondientes lo antes posible. El ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, sostuvo que la normativa establece que en caso de que los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela quieran vender su propiedad, el Estado garantizará que el precio sea accesible para el comprador. Hay que ver 1 millón de viviendas en el mercado inmobiliario. Se le debe estar haciendo agua a la boca a más de una inmobiliaria privada. Claro, menos entre las comisiones, la especulación, los precios especulativos del capital. Nosotros tenemos las leyes, aquí están garantizadas.
Quevedo califica como un hecho histórico la cifra de viviendas entregadas durante el 2015, por lo que señaló que ya están trabajando para continuar con esta labor para el 2016. Ayer hicimos una reunión con el Ministerio del Poder Popular para Industria y Comercio. Fue los representantes de SIDOR, de la Corporación Socialista de Cemento, ya afinando las estrategias para que no nos falten los materiales, porque eso es lo primero. Asimismo, agradeció el respaldo del Poder Popular en las labores de construcción, quienes han permitido cumplir satisfactoriamente con la entrega de viviendas durante este año. A través de un comunicado, Banesco Panamá desmintió un reportaje del diario Nuevo Herald de Miami en el que se afirma que la sede de Panamá de esta y otras entidades bancarias habrían recibido dinero proveniente del narcotráfico. La entidad bancaria negó la presunta vinculación de William Samaro Sánchez, secretario privado del presidente de la República, Nicolás Maduro, con la adquisición de dinero proveniente de una red de lavado de dinero. La sede panameña de Banesco aclaró que Amaro nunca ha sido cliente de este banco y puntualizó que los procedimientos y controles que realizan cumplen a cabalidad el marco regulatorio bancario para certificar el origen de los fondos que en él se manejan. La justicia argentina condenó a más de 9 años de cárcel a 28 personas acusadas del accidente registrado en 2012 que dejó al menos 51 muertos y 700 heridos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal dictaminó la pena de 9 años de cárcel a Claudio Sigiliano, directivo de Empresas de Trenes de Buenos Aires, que tenía la concesión ferroviaria de la línea siniestrada, mientras que su hermano Mario Sigiliano fue absuelto. También fueron condenados los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Chiavi a 6 años y 8 años de cárcel respectivamente, quienes eran antiguos responsables de los transportes de las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Por su parte, el maquinista del tren Marcos Córdoba recibió una pena de 3 años por esta tragedia. Bien, es momento de hacer nuestra primera pausa y al regreso. En entrevista a Venevisión nos acompaña Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Estará conversando con mi compañera Entrina Yepes. Ya está aquí en el estudio con nosotros y esto va a ser al regreso, así que los esperamos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme, Andrina. Y justamente en días como hoy, que por lo general la gente está más tranquilita en su casa, todos estamos trabajando. Veíamos que el día de ayer era trending topic no solamente nacional, sino mundial, golpe al voto. ¿Por qué pensar que las medidas interpuestas ante el Tribunal Supremo de Justicia son un golpe a la voluntad popular? Por el contexto en que se dan, Andrina, es una cosa demasiado clara. Es decir, en nuestro país, para decirlo de manera certera, usted sabe, por ejemplo, a qué hora abren y a qué hora cierran las licorerías. Eso está absolutamente claro porque hay una normativa municipal que lo establece. Pero nadie sabe aquí cuándo abre y cuándo cierra el Tribunal Supremo de Justicia, porque de manera intempestiva una sala que estaba de vacaciones hasta el 11 de enero, de repente abre, es decir, ofrece despacho simplemente para esperar que el partido político de gobierno introduzca unos recursos que no son contra los diputados de la MUD, que no son contra la Unidad Democrática, son contra la voluntad popular expresada de manera soberana el pasado 6 de diciembre. Yo quiero recordar en este momento, y lo hago con mucho respeto, las palabras del señor Hugo Chávez cuando él se refería al pueblo como el soberano. Y cuando decía, el soberano habló. Bueno, el soberano habló el 6 de diciembre y lo hizo de manera clara, contundente y pacífica, reclamando un cambio, y no cualquier tipo de cambio, sino un cambio contundente. Por eso le dio 2/3 partes del nuevo Parlamento a la Unidad Democrática. Bueno, fue una ventaja, fueron 8 millones de votos, una ventaja de 2 millones de votos por encima del oficialismo, con un sistema electoral que según el gobierno es el más perfecto del mundo. Entonces, ¿cómo se explica que vengan ahora a tratar de impugnar los resultados, a tratar de desconocer la voz del pueblo? Eso lo que refleja es desesperación, evidentemente. Esta impugnación estaría afectando a 6 circuitos que representaría a 8 diputados. ¿De qué tienen ustedes conocimiento en la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Cuáles son los argumentos? Entiendo que tienen un representante precisamente a esta hora en el Tribunal Supremo de Justicia,
Pero ¿cuál es la información que manejan? ¿Por qué proceden estas impugnaciones? Bueno, en realidad no proceden, y eso es lo que estamos certificando ciertamente. En este momento está José Luis Cartaya, el secretario general del partido MUT, en los salones del Tribunal Supremo de Justicia, reclamando la copia de los expedientes, cosa que nos corresponde. No han querido entregarlos. La información que tenemos es que hay una confusión entre el tema de los votos nulos y algunos reclamos improcedentes. Mira, hay algunos de los reclamos es en circuitos donde sacamos 10.000 votos de ventaja. Esto no tiene ningún sentido. Yo creo que da una medida de lo perdido que está el oficialismo, de lo perdido que está el gobierno, el tratar de resolver este drama que tienen con un mecanismo leguleyo. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es una cosa que se pueda resolver en los pasillos de un tribunal. Perdieron la mayoría, y al perder la mayoría, perdieron también el control político, obtuvieron la derrota electoral que obtuvieron. Entonces, eso no se resuelve en los escritorios del Tribunal Supremo de Justicia. Eso, si tienen alguna forma de resolverlo, es en las calles tratando de reconquistar la confianza del país. Y eso se hace trabajando por y para el pueblo. Yo quiero ser en esto muy claro, muy respetuoso, muy sobrio, pero muy claro. Todo esto que está pasando genera inestabilidad política, y la principal víctima de la inestabilidad política es el venezolano, sobre todo el más pobre, sobre todo el venezolano de a pie. ¿Por qué? Porque el venezolano a pie necesita que haya reactivación económica, que haya trabajo, que haya alimentos, que haya medicinas, y eso no lo va a haber mientras exista un clima de crispación política. Todo este asunto, estos dimes y diretes, este intento del gobierno de obtener en los pasillos del Tribunal Supremo lo que no le dieron las urnas electorales, eso genera alteración, eso genera crispación, eso genera inestabilidad. Curioso país el nuestro, donde el gobierno promueve la inestabilidad y somos los ciudadanos quienes procuramos que la estabilidad retorne. Hablando de ese tema que usted ha tocado, que de fondo es muy interesante para todos los venezolanos que buscan un clima de paz y de tolerancia y de respeto, ¿cómo sobrepasar esas diferencias políticas y hacer que exista gobernabilidad en el país para el 2016, que es uno de los retos más grandes que se supone para la oposición y para el oficialismo? Yo creo que es importante asumir que en democracia debe haber diferencias. Ahora, el tema es cómo se procesan esas diferencias. Quiero poner un ejemplo. Hace algunos años, cuando Arias Cárdenas era gobernador en el Zulia y Manuel Rosales era alcalde, ellos competían. ¿Cómo competían? Bueno, Manuel Rosales sembraba 100 árboles y Arias Cárdenas sembraba 200. O Arias Cárdenas acomodaba 200 postes y Manuel Rosales acomodaba 500. Así competían, y el beneficiario de esa competencia era el ciudadano, era la ciudad. Yo no niego que haya diferencias, pero las diferencias deben resolverse trabajando, y trabajando para bien del país. Esta situación en la que estamos hoy es particularmente ridícula. El gobierno ahora quiere ganar una elección no porque saque más votos que nosotros, sino porque nos anule más votos. O sea, una cosa como esa no solamente contradice la ley, la Constitución, sino además contradice el sentido común y el bienestar del pueblo. Hablando de esa sana competencia y de ese equilibrio en el ejercicio democrático, ¿cómo hacer para que exista un puente entre lo que es lo legislativo, que el poder ahora que tiene en su mayoría la oposición venezolana, y el ejecutivo, suponiendo la relación directa que debe haber entre los dos ejercicios de poder para beneficiar a los venezolanos? ¿Se va a establecer una comisión de enlace para tener un contacto permanente con el gobierno nacional? ¿Está planteado eso en la oposición venezolana? Ese puente se llama respeto. La diferencia entre una república y un chiquero es que en una república hay poderes autónomos e independientes que se controlan mutuamente, se vigilan mutuamente y se establecen límites. La Constitución, la Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Poder Legislativo es un poder más, pero no es cualquier poder. Es el poder que puede ejercer control de gestión sobre el Poder Ejecutivo. Es el poder que puede interpelar al Presidente de la República, de los ministros. Es el poder que tiene la obligación de revisar la memoria y cuenta del presidente y de establecer qué irregularidades hay allí y qué aspectos positivos puede haber allí también para apoyarlos. Eso lo puede y lo debe hacer la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es, en una república, el espacio para el diálogo. Recuerda que en un país como el nuestro, donde no hay segunda vuelta electoral, el Poder Ejecutivo puede ser ejercido incluso por la primera minoría, como ocurre hoy, pero en el Poder Legislativo está en pleno la representación de todo el país.
todos los estados y todos los partidos. Por eso la Asamblea Nacional es el espacio para el diálogo. Por eso era absurdo tener una asamblea como la dirigida por el señor Cabello, donde prácticamente no dejaban hablar a nadie. Un parlamento se llama así porque la gente parla, habla, discute, y en nuestra Asamblea Nacional, la que está por fenecer la actual mayoría, la actual legislatura, bueno, no solamente los parlamentarios no podían hablar, sino que los periodistas no podíamos entrar, no podíamos difundir los debates de los representantes populares. Entonces, todo eso se va a acabar el 5 de enero, porque vamos a tener por fin una Asamblea Nacional, no al servicio del gobierno, tampoco al servicio de la oposición, al servicio de los ciudadanos. ¿Cómo hacer de ese foro político un espacio de equilibrio? Ayer en la rueda de prensa se anunciaba que iba a haber un jefe de fracción parlamentaria de representación de la unidad. ¿Cómo hacer para que no existan fragmentaciones o divisiones dentro de la unidad y no se ponga en riesgo lo que ustedes han conquistado políticamente? Mira, con un ejercicio de doble vía. Por un lado, los ciudadanos, como tú sabes, yo no milito en ningún partido, yo estoy haciendo lo que debe hacer un ciudadano movilizado en una hora de crisis como esta. Los ciudadanos independientes tenemos que seguir presionando a las direcciones políticas para que entiendan que la unidad no es una consigna electoral, sino que es una necesidad estratégica del pueblo venezolano. ¿Por qué? ¿Simplemente para ganar una elección? No, es que vamos a enfrentar una crisis tan grande como país que la única manera de poder convertirla en oportunidad es estando unidos. Los ciudadanos tenemos que seguir haciendo presión. Las direcciones políticas tienen que seguir exhibiendo madurez para entender y aceptar esa presión ciudadana. Nosotros vamos a tener, sí, una sola fracción, una sola jefatura de fracción, un solo programa parlamentario y una sola hoja de ruta. Ahora, eso no implica que le faltemos el respeto a la minoría parlamentaria. En la actual legislatura, Endrina, la oposición tiene 67 diputados. Eso es bastante más que los 55 diputados que va a tener el PSUV en la próxima legislatura. Siendo el PSUV entonces en la próxima legislatura una minoría mucho más pequeña de lo que es hoy la oposición. Sin embargo, nosotros vamos a tomar las medidas para que esa minoría se pueda expresar con libertad y con respeto, porque eso es un parlamento dirigido por un demócrata. ¿Cómo hacer para que exista equilibrio entre el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional? Ya le preguntaba antes si tenían previsto establecer una comisión de enlace, pero el día de ayer el presidente de la República daba anuncios como, por ejemplo, la extensión de la inamovilidad laboral por 3 años más y medidas también como revisión de los taxis que se habían entregado. ¿Cuál es la postura que tiene la oposición venezolana en ese sentido? Pero la postura es un llamado a la seriedad. Nadie puede repartir lo que no tiene. Nadie se puede divorciar de la mujer de otro. Digo esto para explicar lo siguiente. El presidente de la República no puede garantizar empleos de aquí a 3 años si el país no produce, si el país no trabaja, si la economía está paralizada. Eso es demagogia. Demagogia, por cierto, barata, sobre todo en momentos en que su propio gobierno está amenazando a los empleados públicos porque supuestamente votaron por la unidad. Está hostigando y persiguiendo a los empleados públicos porque supuestamente votaron por la unidad. Un burócrata militar, presidente de Corpoelec, amenaza a sus propios trabajadores por esa razón. En ese contexto viene el señor Maduro a firmar una supuesta estabilidad por 3 años. No, la mejor manera de garantizar que en Venezuela haya estabilidad laboral, progreso, prosperidad para todos, es que la economía funcione. Para que funcione, tiene que ser una economía libre, abierta, productiva, capaz de financiar una sociedad realmente inclusiva y solidaria. Una sociedad solidaria no es aquella en la que el gobierno regala bolsas de comida, porque puede pasar lo que pasa con los taxis. Te lo dan hoy y te los quitan mañana. No, una sociedad solidaria es donde todo el mundo tenga acceso a las herramientas de estudio y de trabajo para ser dueño de su propia vida. Todo eso en el marco de una democracia funcional y eficiente. ¿Qué es una democracia funcional? Una donde jamás un poder soberbio pretenda anular los votos de los ciudadanos porque no le fueron favorables. Ya se nos agotó el tiempo, pero yo quisiera que brevemente nos describiera cómo visualiza el 5 de enero la instalación de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué se espera para ese día y qué podemos esperar los venezolanos para el 2016 respecto a la Asamblea? El 5 de enero va a haber una ceremonia republicana en paz.
¿Por qué? Porque las mismas fuerzas que determinaron que el 6 de diciembre fuera una jornada pacífica van a operar también el 5 de enero. ¿Cuáles fueron esas fuerzas? Bueno, el civismo del pueblo venezolano, el compromiso constitucional de nuestra Fuerza Armada Nacional y la vigilancia estrecha y cercana de la comunidad internacional. Esas tres fuerzas operaron para que el 6 de diciembre fuera una jornada pacífica. Esas tres fuerzas van a operar también para que el 5 de enero sea una fiesta republicana. Llamamos a todo el pueblo a que ese día enarbole el tricolor nacional. Todo el pueblo, no los opositores, no los gobierneros, todo el pueblo enarbole en señal de júbilo la enseña nacional y a que acompañen a los diputados a tomar posesión de esta nueva asamblea al servicio del pueblo. Ya se había anunciado que la nueva directiva de la Asamblea Nacional se va a elegir entre los 112 diputados el 3 de diciembre. El 3 de enero. ¿Cuáles son los criterios que debería tener esa nueva directiva? En realidad, la directiva, toda la directiva, incluyendo las comisiones, están acordadas. Va a haber una rotación, una alternabilidad por parte de todas las fuerzas que integran la unidad democrática. Ahora, decidimos que la presidencia de la Asamblea Nacional se elija en votación universal, directa y secreta de los 112 diputados porque creemos que este primer periodo va a ser especialmente delicado y debemos asegurarnos de dar el mejor aporte al país en esa dirección. Hay dos diputados, hermanos nuestros, dirigentes democráticos, que son el señor Henry Ramos Alup y el señor Julio Borges y Henry Ramos. Cualquiera de los dos que sea, será un excelente presidente de la Asamblea Nacional porque está atado a una orientación, a una política común y a una agenda parlamentaria única. Bueno, le damos las gracias a Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias, Hendrina. Feliz año a todos los venezolanos y garanticemos que el 2016 sea en efecto un año feliz, próspero y en paz, que es lo que queremos todos los venezolanos, con o sin uniforme. Todos queremos paz para Venezuela. Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión para ustedes. Quédense con nosotros. Continuamos con más información en su noticiero Venevisión. Más de 1.400.000 pasajeros se han movilizado por los dos terminales de Caracas desde el pasado 10 de diciembre cuando comenzó el operativo navideño. Santiago Gutiérrez nos trae los detalles desde el terminal de La Bandera. Lo escuchamos. Adelante. Hola, muchísimas gracias, amigos. Buenas tardes. Aquí en La Bandera la información que se maneja es que más de 1.288.042 pasajeros se han movilizado desde el 10 de diciembre cuando comenzó el operativo. Así lo está ratificando José Gregorio Franquis, el coordinador de este terminal. Sí, nosotros podemos considerar que ha sido bastante exitosa el dispositivo Navidad Segura 2015, toda vez que ya por el terminal de La Bandera hemos movilizado 1.288.042 usuarios, lo han realizado en 37.076 unidades de transporte y es un punto bien importante que han salido por este terminal 856.139 pasajeros. Vamos a ver ahora qué pasa en el terminal de Oriente. Conversamos previamente con Roberto Fernández, quien es el director de ese terminal. Por allí se han movilizado 54.000 pasajeros aproximadamente y esperan que al final de esta zafra se movilicen aproximadamente 65.000. Pero ha habido problemas con la venta de boletos y esto es lo que queremos hacer el contacto para ver qué es lo que ocurre allá en el terminal de Oriente. Solamente han salido diarios dos autobuses. Hoy solamente salieron 2, de las cuales uno vendieron 25 y el otro vendieron salteado. O sea, no es posible. Nosotros queremos ver nuestra familia y queremos pasar el año con nuestra familia. Ellos nos dicen a uno, no hay pasaje, y va para la taquilla. Sí tenemos, pero a 2.000, a 2.500, a 3.000. Y entonces, ¿cuál es la mamadera de gallo? Por el terminal de Oriente conocimos que los destinos más comunes hacia esa zona del país son Carúpano, Maturín, Barcelona y también la ciudad de Cumaná. Mientras que desde aquí del terminal de La Bandera, según la información de José Gregorio Franquis, estaba hablando de Maracaibo, San Cristóbal, Boconó, Mérida y Barquisimeto. Se aspira entonces que el operativo culmine entre el 7 y el 8 de enero y para esa época pueda haber regresado el 80%. El otro 20% restante lo hará en el transcurso de los próximos días porque mucha gente tomó vacaciones y realmente regresa a la ciudad capital a partir del 15 de enero. Esta información la vamos a ampliar naturalmente esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias al cumpleañero Santiago Gutiérrez. Continuamos con más. Las gaitas, uvas y granos parecen ser las tradiciones favoritas para celebrar el Año Nuevo. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos trae un trabajo especial para contarnos cómo los zulianos despiden el año 2015.
Numerosas familias zulianas acostumbran a romper copas o platos como símbolo de prosperidad para el año próximo. Otros prefieren escribir sus deseos en un papel para luego quemarlos y una vez convertidos en cenizas, traducirse en abundancia. También pasear con algunas maletas son las más comunes tradiciones que no faltan en la noche de fin de año, todas enfocadas en mantener el progreso y la abundancia. Nos reunimos en familia y brindamos, nos tomamos las tubitas y pedimos nuestro deseo para el año que viene. Compartir en familia, comer, disfrutar de la gaita. La que habla de la chinita. La que dice cuando voy para Maracay, Todo en familia. todo en familia. Salen a la calle y no hay luz de prende, sino puras velitas, ¿ves? De eso se trata, y compartir con toda la comunidad, y pasarla bien, y compartir más que todo, compartir con el prójimo, con los demás, porque se ha perdido eso. Quienes son creyentes de lo esotérico optan por despedir el año viejo y dar la bienvenida al nuevo usando los inciensos con aromas de mandarina. Otros acostumbran a vestir alguna prenda de color amarillo. Además de los tradicionales ritos y costumbres que utilizan los zulianos para recibir el año nuevo, muchos prefieren compartir en familia preparando un buen plato navideño y en el que no puede faltar la tradicional hallaca. Se pican las verduras, luego se sofríen el ajo y luego la verdura, luego se le pone la papa, se le pone el caldo de gallina y luego se le pone la gallina o el puerco si son de puerco. Como siempre, los buenos deseos no pudieron faltar para tener un venturoso año 2016. Que los nuevos diputados que tomen conciencia, tomen bien conscientes y que sepan gobernar como es, para que el pueblo esté tranquilito. Que la gente tenga su ropita para los niños, para su papá, para su mamá, para todo, para que haya felicidad, pues, para que haya armonía, para que este diciembre sea el más bonito de todos, sinceramente. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, invitó para este próximo 31 de diciembre a todos los venezolanos al concierto de fin de año en el municipio. Diana Martínez nos amplía esta información. La Plaza Francia de Altamira volverá a ser el espacio de concierto de fin de año del municipio de Chacao. Desde las 9 de la noche a la 1:30 de la madrugada se presentarán Alfredo Naranjo y su guajeo, Maracaibo 15 y Tambor Urbano. Queremos ser el sitio en donde le demos la bienvenida a ese año de la mejor manera, por eso tenemos esos maravillosos talentos para esta fecha tan especial y quiero invitar como alcalde de Chacao a todos los caraqueños que quieran acercarse a compartir con nosotros. Ramón Muchacho pidió respetar normas de convivencia, no portar armas de fuego y abstenerse de llevar juegos pirotécnicos, incluyendo los llamados globos del deseo. Es un evento para pasarla bien, para pasarla en familia, para despedir un año que ha sido muy difícil, pero que terminó en una onda positiva y para recibir con mucha esperanza el 2016. El alcalde Ramón Muchacho afirmó que para esta celebración, que ya es costumbre, se tomará en cuenta un despliegue de seguridad encabezado por 145 funcionarios policiales, 13 unidades móviles y Salud Chacao. Asimismo, recomendó a los asistentes a tomar en cuenta el cierre de las avenidas adyacentes a la plaza durante esta celebración, tales como la avenida San Juan Bosco, la avenida Luis Rocha y la avenida Francisco de Miranda. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa y al regreso. Éxodo masivo. La cifra de inmigrantes en el territorio europeo durante el 2015 supera el 1.000.000. Más detalles en la próxima parte, ya volvemos. Durante el mes de diciembre han sido ingresados a la morgue de Bellomonte 477 cadáveres. Uno de los casos fue el homicidio de un joven estudiante de Administración Industrial de 19 años en la zona San Martín, aquí en Caracas. Fabiola Yaquinto nos tiene los detalles. Adelante, Fabiola. Omar José Chaurán Tobar, de 19 años de edad, murió tras recibir 2 impactos de bala en la espalda. Según sus familiares, el joven se encontraba con varios amigos reunidos en el sector La Quebradita cuando pistoleros a bordo de un vehículo llegaron y les dispararon sin mediar palabras. Durante este hecho, 2 personas resultaron heridas. Él estaba reunido con unos amigos y de repente llegó un yeso blanco que usa sin placas y empezaron a disparar a todo el mundo. Y mataron al muchacho y 2 heridos. Y él se fue. ¿Qué pide las autoridades? ¿Que den justicia? Claro, bueno, que eso aquí no se quiere justicia nunca. Aquí el que tiene justicia son los que son gente que tiene influencia, si no, todo queda así. Impune, él va a quedar impune, eso seguro.
En el sector Pablo VI de Petare, Ruth Carolina Navarro, de 30 años de edad, fue encontrada con 2 impactos de bala en la cabeza. Se conoció que la víctima fue secuestrada por delincuentes que le robaron sus pertenencias y luego escaparon en su vehículo. Sus familiares piden justicia. También en el sector Los Telares de Caricuao, el joven Kendry Acosta Molina, de 21 años, fue encontrado en las escaleras del barrio 19 con 4 impactos de bala. Por ahora se desconoce el móvil de este crimen. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Fabiola, por tu aporte a esta hora. Un policía municipal del estado Vargas fue privado de libertad junto a 3 hombres más por presuntamente haber participado en el crimen de un pescador. El Ministerio Público imputó al polivargas Osvaldo Iriarte Rodríguez, de 29 años, Germain del Corro Iriarte, de 31, Johan Bradway Domínguez, de 28, y Cobasquín Mata Domínguez, de 30, con los delitos de homicidio calificado en la ejecución de robo, agavillamiento y concurrencia de personas, y se mantendrán privados de libertad en el internado judicial del Rodeo 3 en Guatire, luego que la hermana de la víctima hiciera la denuncia de su desaparición. Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas inició las investigaciones correspondientes y dieron con los 4 presuntos implicados, que además habrían robado los motores de unas lanchas que estaban bajo el cuidado del pescador Alex González Hernández, de 61. Las autoridades se encuentran en la búsqueda del cuerpo de González, que fue lanzado al mar. Tras la muerte de 3 personas en un motín en el centro penitenciario 26 de julio, ubicado en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, familiares de los privados de libertad aseguraron que los custodiados del penal son los presuntos responsables del hecho. Familiares de los internos denunciaron que visitaron los hospitales de la entidad y se percataron de que las víctimas tenían heridas de balas y perdigones. Enfatizaron que las condiciones de los privados de libertad son deplorables, por lo que exigieron a las autoridades tomen cartas en el asunto. Señalaron que hasta los momentos desconocen el estado de los reclusos que resultaron heridos durante el motín. En Uruguay, el Instituto Nacional de Meteorología decretó alerta naranja y amarilla por las fuertes lluvias en 11 departamentos del país y que han provocado la evacuación de al menos 20.000 personas. El Sistema Nacional de Emergencia Uruguayo informó que unas 8.440 personas fueron desplazadas de Artigas, 6.650 de Paysandú, 57 de Río Negro y 4.771 de Salto. La ciudad de Artigas, donde hasta el momento se han registrado 2 muertos, se mantienen en alerta amarilla, mientras que el Salto, Paysandú y Río Negro se encuentra bajo alerta naranja por las continuas precipitaciones. Las fuertes lluvias provocaron principalmente la crecida del río Uruguay, especialmente de su afluente Cuareín, que rodea las zonas más afectadas por las inundaciones. El gobierno de Paraguay decretó que el país se encuentra en alerta sanitaria por el peligro de brotes epidémicos tras las inundaciones registradas en el país. El ministro de Salud paraguayo informó que el Ejecutivo adoptó un plan de contingencia que se articula entre la atención en albergues y la distribución de medicamentos. En la última audiencia general de 2015 realizada en la Plaza San Pedro en Roma, el Papa Francisco pidió por las víctimas de las inundaciones en Sudamérica y deseó a todo el mundo un sereno y feliz año nuevo. El Santo Padre también oró por los afectados de los desastres naturales que han azotado a Estados Unidos y al Reino Unido. Bueno, es momento de hacer una breve pausa y al regreso nos acompaña Delcy Rodríguez, canciller de la República. Estará conversando con Endrina Yepes. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que los esperamos en tan solo minutos. La señora Betty Hurtado necesita con carácter de urgencia el siguiente medicamento, macrodantina de 50 miligramos. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico 0414-317-0889. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Nuevamente en Entrevista Venevisión estamos en compañía de Delcy Rodríguez. Ella es ministra de Poder Popular para Relaciones Exteriores y además vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Gracias por estar con nosotros hoy. Importantes temas en la agenda que conversar con usted. Gracias a ustedes por la invitación, Endrina. Siempre dispuesto a dar la cara al país.
Hablando de esa expresión, dar la cara al país, ¿de qué manera el chavismo está haciendo revisión de lo que ha denominado la refundación bolivariana? El presidente de la República hacía una convocatoria para enero de lo que va a ser el primer Congreso Popular y Patriótico, donde van a confluir todas las fuerzas políticas afines al chavismo. ¿De qué manera se va a reinventar el chavismo en virtud a lo que ha sucedido en los últimos días y los resultados electorales que le fueron adversos en la Asamblea Nacional? Bueno, Endrina, ayer el presidente de la República en su programa En Contacto con Maduro justamente señalaba que íbamos a un proceso también de consulta a todas las bases populares, no solamente el año que viene, sino posterior a las elecciones de la Asamblea Nacional. Al día siguiente el presidente Maduro estaba con el pueblo, consultando al pueblo, dialogando con el pueblo, que es lo más importante. Él ha dicho además que en el año 2016 será una epopeya bolivariana. Vamos a un proceso de refundación, de renacimiento, profundamente bolivariano, profundamente chavista, ir a nuestras raíces históricas, ideológicas, políticas. Es importante porque se trata de defender la soberanía de Venezuela. Es la confrontación de dos modelos. El presidente Maduro lo decía muy bien, ganó en la Asamblea Nacional una contrarrevolución antidemocrática. Pero además esa revolución antidemocrática, bueno, tiene en sí misma, conlleva un modelo contrario a la nación, contrario a la patria, es un modelo que no preserva la soberanía del país, es un modelo entreguista y eso también te va a enlazar, por supuesto, de los planes y el concierto internacional de la derecha mundial de entramados internacionales contra Venezuela. Hablando acerca de ese concierto internacional, hace pocos minutos tuvimos una entrevista aquí con el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática y él ponía un acento muy especial en la comunidad internacional para lo que va a suceder en Venezuela el 5 de enero. ¿De qué manera la comunidad internacional se ha convertido en un actor de lo que está sucediendo en la política local? Lo que va a suceder el 5 de enero es lo que sucede todos los 5 de enero, se instala una Asamblea Nacional. En estos casos, bueno, en el caso concreto, la oposición venezolana está viviendo una especie de espejismo, de pretender o creer o hacer ver al mundo de que es algo más allá de la instalación de una Asamblea Nacional, como que si se estuviese instalando otro gobierno. Aquí hay un presidente de la República. Yo lo dije recientemente en una entrevista. El 7 de diciembre, el día siguiente, el presidente de la República es el presidente Nicolás Maduro y el presidente Maduro sigue siendo presidente de Venezuela. De tal manera que todo ese concierto internacional, los aliados de la oposición venezolana, que en última instancia son los militantes del mismo modelo neoliberal, que es una militancia y es un modelo que está en contra de los pueblos, que está en contra del beneficio de los pueblos. Solamente ha bastado unos pocos días para ver lo que está ocurriendo en la hermana República Argentina con la llegada pues, de un gobierno de derecha. Ya estamos viendo a escasos días lo que ha sido la derecha nuevamente gobernando en algunos de los países de nuestra región. Muy peligroso que nosotros pensemos, o esa oposición y la derecha internacional piensa que se puede volver al pasado, donde el modelo neoliberal chocó tremendamente con el beneficio y el progreso de los pueblos. Esto es lo que el presidente Maduro y el comandante Chávez referían como la tragedia bolivariana. La restauración conservadora, como también lo ha dicho el presidente Correa, conlleva en sí mismo una traición al proyecto, a nuestro proyecto histórico, al proyecto de nuestros libertadores, al proyecto de Simón Bolívar. Para muchos analistas políticos, lo que sucedió en Argentina pudiera ser el punto de partida de una ola de cambios en la región y que se pudiera enfilar más hacia otro estilo, otro modelo político. ¿Cómo lo interpreta usted desde la Cancillería, tratándose también de abordar el tema de los acuerdos internacionales a los que Venezuela está suscrito en la región? La historia de la región y la historia de los países lo escriben los pueblos, Endrina, y lo que yo he visto en estos días en Argentina, bueno, es el pueblo en la calle. El pueblo defendiendo sus derechos, defendiendo todos los beneficios que conjuntamente con un gobierno progresista, bueno, del presidente Néstor Kirchner, de la presidenta Cristina Kirchner, habían avanzado. Ahora, todo eso que se había avanzado está ahorita bajo una amenaza. ¿Y qué ha hecho el pueblo argentino? El pueblo argentino desde el primer día está en la calle defendiendo la libertad de expresión, no del capital ni de los dueños de los medios de comunicación, sino de los pueblos. Vimos cómo se derogó vía decreto una ley de medios importante que preservaba la libertad de expresión en Argentina. Bueno, pero eso ha levantado todo un movimiento también en las calles. El pueblo argentino no se ha separado de las calles, Endrina. El pueblo argentino, yo creo que el presidente Macri
bueno, debe estar muy atento, debe darle una lectura adecuada a lo que allí está ocurriendo, porque eso también puede darle la perspectiva de futuro al proyecto neoliberal que pretende implantar nuevamente en ese país. Hablando de lo local, ¿de qué manera la instalación de la nueva Asamblea Nacional pudiera tener un impacto en la geopolítica de nuestro país? ¿De qué manera se pudieran gestar desde la Asamblea Nacional, con los nuevos diputados investidos, nuevas estrategias para la geopolítica de nuestro país? Presidente Maduro ayer habló de algo muy importante, la rebelión constitucional. Nosotros vamos a estar muy pendientes desde la Cancillería de que el modelo que está contemplado en nuestra Constitución, que es un modelo completamente, absoluta y profundamente nacionalista, que tiene un blindaje en sí mismo, que es defender la soberanía, defender la independencia de Venezuela, basado además en el legado histórico de nuestros libertadores, basado en el bolivarianismo, lo que significa y lo que significó ese proyecto histórico para la defensa de la soberanía y la independencia de Venezuela. Bueno, ese es el principal blindaje que va a tener esa Asamblea Nacional. Yo no tengo duda que va a existir siempre la tentación por parte de la Asamblea de volver a sus pasos entreguistas, pero ahí está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo sé que el nombre bolivariano no los alegra ni los hace muy felices, porque significa justamente la defensa de una patria libre, soberana e independiente y profundamente respetuosa del derecho internacional. Se ha hablado desde el punto de vista de muchos voceros de la oposición venezolana que hay una pretensión del gobierno nacional de desconocer los resultados electorales, que de alguna forma buscarían estrategias políticas para poner de algún modo ilegítimo las decisiones que se gesten en la nueva Asamblea Nacional. ¿Considera usted que esto pudiera ser así? No, al minuto que se dieron los resultados electorales para la elección de la Asamblea Nacional, al minuto el presidente de la República reconoció los resultados. Esa es una realidad, allí hay una realidad. Ahora, como bien lo decía anoche el presidente Maduro, el problema de la oposición es que es una oposición que permanentemente se va por los atajos, se va por la trampa, se va por el fraude. Bueno, nosotros tenemos que ser también vigilantes y cuidadosos de la legalidad. Y estos recursos de impugnación justamente están develando que se dieron hechos concretos, irregulares, que pudieron alterar de alguna manera ese resultado. Nosotros estamos siguiendo las vías legales, Endrina. Nosotros no hemos llamado a la violencia ni a la calle, como sabemos ocurrió el año 2014, donde acciones de naturaleza terrorista llevaron y sumieron al país en situaciones de angustia, de violencia, de destrucción de servicios públicos esenciales, la educación, la alimentación. Es decir, nosotros hemos hecho lo que caracteriza lo que es el proyecto chavista, el proyecto bolivariano. Somos profundamente respetuosos de las leyes y apegados a la Constitución. Y el problema, repito, de la naturaleza de la oposición venezolana y sus aliados internacionales, bueno, es que revelan mucho de su ser, revelan mucho de su ser tramposo y de poco apego y respeto a la legalidad. Hablando acerca de ese escenario internacional para el cual Venezuela ha sido un punto de atención muy determinante en los últimos tiempos, hay vinculaciones que pudieran asociar al gobierno venezolano con temas como el narcotráfico. ¿Cuál es la postura que se tiene desde la Cancillería en este sentido? Fíjate, Endrina, el tema del narcotráfico no es un tema nuevo. Tratar de construir un expediente sobre narcoestado. Eso comenzó en el año 2000. Muy pronto nosotros vamos a hacer pública una investigación que hemos hecho al respecto, cómo desde los inicios, cuando llega el comandante Chávez al poder político, al gobierno, cómo desde sus inicios fue amenazado con un cerco de narcoexpediente como Estado, con las consecuencias obviamente que eso trae. No es nada nuevo, aquí se está dando además una estrategia donde a través de determinados transnacionales y corporaciones mediáticas, primero se siembra una matriz, en este caso de narcoestado, y luego se judicializa esa matriz, esa opinión mediática. Nosotros hemos hecho un seguimiento riguroso de esta estrategia que sabemos que viene de centros imperiales y bueno, estamos atendiéndolo como se debe atender, por las vías diplomáticas y por las vías y las instancias judiciales en los casos en que corresponda. Hablando acerca de temas como la construcción de una nueva frontera de paz con Colombia, que fue uno de los planteamientos antes de que se tomaran las medidas como decretar estado de excepción en los estados fronterizos, ¿qué ha pasado con el tema de la frontera con Colombia? ¿Cuándo se va a abrir abiertamente? Fíjate, Endrina, y esto lo voy a conectar un poco con el punto anterior del narcotráfico.
Como todo el país sabe, el presidente Maduro tomó medidas excepcionales para el caso de la frontera por graves problemas que allí se venían presentando, principalmente de ingobernabilidad por parte de las autoridades en una frontera que había sido tomada por el paramilitarismo, que había sido tomada por el contrabando de extracción, que había sido tomado por el delito transnacional, entre ellos el más importante, el narcotráfico. Aquí en el punto del narcotráfico hay que detenerse y ver que hay una posición de doble moral, específicamente, por ejemplo, con los Estados Unidos. La agencia, la DEA, por ejemplo, que tiene alta participación en este delito transfronterizo, transnacional, como el que es el narcotráfico, no porque lo diga Venezuela, son hechos que han sido documentados en distintas partes del mundo. Pero además cuando nosotros revisamos, y fue una posición que fijó Venezuela oficialmente, recientemente, cómo ha sido el combate realmente, y digo combate entre comillas, por parte de los centros imperiales contra este delito, nosotros vemos que en los sitios donde han tenido mayor presencia, el delito se ha disparado en cifras asombrosas. El caso de Afganistán, que posterior a la invasión por parte de los Estados Unidos, la producción de opio se aumentó del 10% al 90%, unas cifras realmente escandalosas y astronómicas. Frente a estos problemas concretos de narcotráfico, paramilitarismo, contrabando y otro tipo de crímenes que se venían cometiendo en la frontera y que impactaban seriamente la vida nacional, el presidente tomó la medida del cierre. Esa medida, como tú bien sabes, trajo beneficios inmediatos, la reducción inmediata del contrabando de extracción de la gasolina, de productos de primera necesidad para los venezolanos, permitió incluso controlar los delitos violentos en la frontera. Y nosotros llamamos al gobierno del presidente Santos y al gobierno colombiano al diálogo sincero y a establecer acuerdos que permitieran la gobernabilidad, que es lo más importante. El presidente Maduro tomará la medida de reapertura de esa frontera una vez que se dé realmente, que se pueda ver o se pueda visualizar que se pueda dar la gobernabilidad por una frontera de paz, una nueva frontera, como llamó el presidente Maduro. Bueno, estamos en proceso de construcción de esa nueva frontera. Hablando de los compromisos internacionales, el próximo pareciera ser la cumbre de la CELAC el 27 de enero. ¿Qué se va a exponer en esa cumbre? Esta cumbre, bueno, es una cumbre de jefes de Estado de la CELAC. Nosotros recordemos, tú decías al principio que Venezuela ha estado pues en tapete internacional. Recordemos que la CELAC es uno de los mecanismos de unión y de integración que nos legó el comandante Chávez. Una nueva realidad basada en las identidades propias de nuestros pueblos, de los pueblos de América Latina, de los pueblos del Caribe. Toda una gran comunidad donde se dé el diálogo político, se establezcan mecanismos de cooperación. En esta cumbre específicamente, uno de los temas centrales va a estar dirigida a la reducción de las desigualdades sociales. Sabemos que América Latina en esta última década, América Latina y el Caribe, han dado gran impulso al aspecto socioeconómico, pero ese reimpulso, ese avance socioeconómico ha sido gracias a la unidad política, ha sido gracias a la construcción de un modelo propio, ajeno a los modelos neoliberales que imperaron en la década de los 80 y que sumieron en pobreza profunda. Y eso no quiere decir, sin embargo, que hay grandes retos que atender aún en nuestros países, grandes retos en materia de pobreza, en materia social, en el Caribe, existen dedos todavía. Bueno, esta cumbre de jefes de Estado va a estar concentrada justamente en la reducción de las desigualdades sociales. Hablando acerca de los anuncios que hiciera ayer el presidente de la República, entre los que destaca la inamovilidad laboral, la ley de los consejos comunales, la ley del poder popular al Consejo de Gobierno, ¿cuáles son los principales retos que enfrentará el gobierno venezolano en el 2016? Esas leyes, fíjate que tú acabas de mencionar, son determinantes para la garantía del derecho a la democracia protagónica. Aquí no gobierna una élite, no gobierna una élite de ministros, ni un presidente, ni un vicepresidente. Aquí gobierna el pueblo de Venezuela y eso ha sido la revolución bolivariana. El protagonismo, Andrina, en la construcción de la vida del ciudadano está concentrado en el pueblo de Venezuela. Es el pueblo quien tiene el poder y esas leyes están dirigidas directamente a preservar ese derecho. La inamovilidad laboral, igualmente. Derechos sociales de los trabajadores, que habían sido ya contemplados en la Constitución bolivariana y habían tenido un desarrollo legislativo, bueno, forma parte de estos mecanismos de protección para la reconstrucción del hecho social del trabajo, para lo que ha llamado el presidente también, llamemos a la Venezuela productiva. Aquí hay que hacer, si nosotros vamos a un proceso de rectificación y también de autocrítica,
Bueno, la autocrítica también tiene que pasar por toda la sociedad venezolana, Endrina, que tiene que saber que frente a la caída de los precios del petróleo, y nosotros, bueno, vivimos de nuestra industria principal, que es la explotación petrolera, que frente a la caída de los precios del petróleo, la sociedad venezolana entera, no el gobierno, la sociedad venezolana entera debe revisarse profundamente y establecer mecanismos de diversidad de su economía. Y eso pasa por la productividad. Eso es, yo diría, uno de los males que hemos heredado y que hay tanto daño han hecho a nuestro país, a nuestra población y a la economía en general. Bueno, esas leyes están dirigidas a decirle al pueblo, aquí está, usted tiene el poder justamente para cambiar su destino y para hacerse más productivo económicamente. Hay un tema bien interesante que durante muchos años ha sido bandera del gobierno oficialista y es hablar de la conexión con los sectores populares. ¿Se pudiera interpretar que tras los resultados adversos obtenidos en la Asamblea Nacional, el gobierno perdió conexión con los sectores populares? No, yo creo que hay que afinar la eficacia en gestión. Pero yo también he pensado lo que hemos dicho este año. Hay una realidad llamada guerra económica. Y quizás traducir eso ha tenido incluso dificultades para nosotros, porque forma parte de las guerras no convencionales. Cuando nosotros hacemos un estudio histórico del desarrollo imperialista, de los principales centros imperiales del mundo, nosotros vemos que se pudo dar ese desarrollo imperialista desde el punto de vista económico, financiero, comercial y político, porque bueno, se daba a través del desarrollo belicista, de las invasiones. El mundo en los últimos años está viendo formas distintas de invasión y de ocupación y de dominación, sobre todo, dirigidas por formas no convencionales. Lo que se ha estado aplicando a la revolución bolivariana justamente constituye estas formas no convencionales de cerco financiero. Venezuela, cuando trata de acudir a los mercados financieros internacionales, no les es permitido, hay un cerco, hay un bloqueo financiero, no les es permitido comercialmente, sobre todo no les es permitido a la economía poder expandirse como se puede expandir cualquier otro país o como puede acudir cualquier otro país que no esté en guerra a los mercados financieros y no tenga las calificaciones de riesgo como tiene Venezuela. Allí yo digo que tenemos que hacer una revisión, porque nosotros hemos dicho, se nos ha calificado como si fuésemos un país en guerra a pesar de que no lo estamos. Y yo ahorita digo, no, sí hemos estado sometidos a una guerra no convencional, que ha tenido un impacto importante en la economía. Ayer, hace pocos días, Arabia Saudita, uno de los principales productores de petróleo del mundo, está detrás de la reserva de Venezuela, digamos en la posición de segundo en el mundo, decretó su gobierno un programa de austeridad porque tienen un déficit fiscal de 98.000 millones de dólares. 98.000 millones de dólares no es poca cosa. Y bueno, igual ocurrió en Venezuela. Nosotros podemos aplicar un programa. Tú puedes decir, cualquier persona, cualquier venezolano podría decir, las medidas han sido correctas o han sido incorrectas. Pero lo que no tienen otros países, que sí tiene Venezuela, es un peso internacional, una agresión mediática permanente, una agresión financiera permanente, un contubernio, un concierto de la derecha mundial destacando solamente aspectos negativos de Venezuela. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Si tú hoy agarras los medios internacionales y ves qué hay sobre Venezuela, solamente hay noticias negativas. Y esto es permanentemente. La guerra mediática, la agresión mediática contra Venezuela no tiene precedente. Ahora tú dices, ¿cómo tú atacas esto? ¿Cómo haces tú, Andrina? Si tú revisas la jurisprudencia internacional, no hay medios condenados. Hay una libertad de expresión, pero de los dueños de comunicación. Yo le haría un llamado a los dueños de comunicación. Si ustedes van a hacer política, bueno, sométanse también a la voluntad de los pueblos, pero no impongan su visión del mundo, no lo impongan. Si tú revisas lo que está ocurriendo en Argentina, revísate los medios, a ver si los principales escándalos de lo que está ocurriendo allí, y sabemos que ha habido escándalos recientes, a ver cómo lo están reseñando los medios tradicionales. No hay cobertura, pero eso es libertad de expresión de los dueños de comunicación. Hablando de lo que nos espera en el 2016, ¿cuáles pudieran ser las expectativas? Fíjate, yo creo que, bien lo señaló el presidente Maduro, el mayor triunfo del año 2015, y yo diría también del año 2014 para Venezuela, cuando estuvo sometido a acciones violentas de calle por los factores de la oposición, fue la paz. Termina el año 2015, ya mañana terminará, y nosotros podemos decir también con responsabilidad, y yo te digo, Andrina, también con orgullo,
de servir al presidente y servir al pueblo de Venezuela, acompañar al pueblo de Venezuela, que la paz seguirá siendo nuestro principal triunfo. Y eso es algo que nosotros debemos marcarnos también como norte para las acciones del año 2016, sobreponernos a las dificultades como un pueblo unido. Nosotros sabemos que las condiciones de la economía global, no solamente de Venezuela, de la economía mundial, está sometida actualmente a complejidades, está sometida a dificultades. Y yo hago un llamado a que los venezolanos nos sumemos con conciencia, con la conciencia de la austeridad, de repensarnos como país desde el modelo de la construcción de nuestra economía, pero sobre todo basado en el modelo político bolivariano que va a nuestras raíces, de defender este país como una nación libre, soberana e independiente y de repensarnos en los principios chavistas también. Bueno, le damos las gracias a Delcy Rodríguez, ministra de Poder Popular para Relaciones Exteriores y además vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y Paz, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Esta entrevista bien particular porque representa el cierre de ciclo de entrevistas del 2015. Gracias por estar con nosotros acompañándonos. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado y con esta entrevista ponemos punto final al ciclo de entrevistas Venevisión 2015. Gracias como siempre por habernos acompañado y de corazón les deseamos a todos feliz año nuevo. Marieta. Así es, Gendrina, muchísimas gracias a todos. No podemos despedir sin desearles un muy feliz año a todos los venezolanos y agradecerles con mucho cariño esa fidelidad que han tenido a lo largo de todo este 2015 con nuestra pantalla. Mucha unión, mucha paz, mucho amor, mucha tolerancia para todos. Un gran abrazo de parte de toda la familia de su Noticiero Venevisión y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz tarde para todos.